El capítulo Las raíces urbanas de las crisis capitalistas de David Harvey aborda la relación entre la urbanización y las crisis económicas bajo un sistema capitalista. En este caso vamos a iniciar hablando de tres conceptos importantes. El primero va a ser la acumulación desigual de capital. Harvey sostiene que las inversiones en el espacio urbano no se distribuyen de manera uniforme. Estas más bien, en lugar de ello, se concentran en ciertas áreas que se adaptan en centros de desarrollo y riqueza. Esto pues crea una acumulación desigual de capital. Esto aumenta la brecha entre áreas urbanas prósperas y empobrecidas. Un segundo concepto es la gentrificación y especulación inmobiliaria. La gentrificación es un proceso mediante el cual áreas urbanas deterioradas son revitalizadas por inversores y nuevos residentes, lo que desplaza a la población de bajos ingresos. Bien, también, Harvey nos argumenta que este proceso, junto con la especulación inmobiliaria, crea burbujas económicas y desequilibrios en el mercado. Esto que provoca, desencadena crisis inmobiliarias y también, pues, financieras. Este fenómeno, la gentrificación, lo podemos encontrar tanto en México como en Reino Unido. La gentrificación, a pesar de que de cierta manera aumenta la actividad económica en comunidades marginadas y con ello aumentan los ingresos de los negocios locales, también pues lleva consigo una mayor marginación, entonces se convierte en un problema más que en una solución o en algún apoyo. El tercer concepto es la infraestructura y megaproyectos. Pues la inversión en grandes proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, como lo son carreteras, puentes o centros comerciales, puede generar un crecimiento económico, pero esto solo a un corto plazo. Esto, pues debido a que también puede crear una dependencia insostenible, el crecimiento urbano y un endeudamiento masivo para las ciudades y sus habitantes. En momentos de desaceleración económica, las inversiones pues, realizadas pueden volverse hasta cierto punto insostenibles y desencadenar crisis fiscales. En el capítulo, Harvey también nos habla del proceso de aceleración que ha ocurrido en todo el mundo en las últimas décadas, con la migración masiva de personas hacia las ciudades en busca de oportunidades de urbanización económicas. Sin embargo, Harvey sostiene que esta urbanización desenfrenada es impulsada por la lógica capitalista de acumulación y pues al final del día, si bien termina ayudando o beneficiando a todos los habitantes de la ciudad, de igual forma, esta nos señala que el capitalismo necesita expandirse constantemente para mantener su dinamismo y evitar el estancamiento. La acumulación de capital requiere la apertura de nuevos mercados y la búsqueda de oportunidades de inversión rentables. Y pues aquí es donde entra en juego la urbanización. Las ciudades, con su densidad de población, infraestructura y servicios, se requieren en espacios atractivos para la inversión capitalista. La construcción de viviendas, por ejemplo, también oficinas, centros comerciales y otros proyectos inmobiliarios genera enormes beneficios para los desarrolladores y las empresas vinculadas a la industria de la construcción. Según Harvey, la ciudad capitalista es un espacio de desigualdades y de contradicciones. Esto porque, pues por un lado es el motor del crecimiento económico, profundizando plusvalía, pero esto es a través de la explotación de la fuerza de trabajo y el control del espacio urbano. Por otro lado, el proceso de urbanización también lleva sobre acumulación de capital. A medida que las ciudades crecen, se construyen pues más y más edificios.
¿Esto qué hace? Bueno, pues conduce a la saturación del mercado inmobiliario. Esto se traduce en una disminución de los precios de vivienda y, bueno, en última instancia, en la devaluación del capital invertido en el sector inmobiliario. A su vez, esta sobreacumulación lleva a una crisis económica, ya que la rentabilidad de las inversiones se ve comprometida y que provoca que los inversores busquen retirar el capital de forma masiva. El autor examina los ciclos recurrentes de crisis económicas y cómo se manifiestan estos en un espacio urbano. Muestra también cómo la especulación inmobiliaria desempeña un papel importante en la generación de crisis. Un claro ejemplo de esto fue en la crisis de 2008 en Estados Unidos. Los desarrolladores y los inversores compran tierras a precios bajos. Esto, bueno, pues con la expectativa de que su valor va a incrementar en algún futuro. Y bueno, pues esto a su vez crea una burbuja especulativa, donde pues el valor de las propiedades está inflado, pero pues artificialmente. Sin embargo, cuando la demanda se desacelera o los precios alcanzan su punto máximo, la burbuja estalla y esto pues conlleva a crear una crisis. Los inversores se enfrentan a pérdidas masivas y los efectos se propagan por todo el sistema económico. En resumen, el capítulo de David Harvey resalta las raíces urbanas de las crisis capitalistas y cómo la urbanización desigual bajo el sistema capitalista perpetúa la desigualdad, la especulación y la inestabilidad económica. En este video se va a retomar el tema de gentrificación, pero bueno, hablando específicamente del caso de México. En México, la gentrificación se ha observado principalmente en las grandes ciudades, como son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde el crecimiento económico, la expansión urbana y la renovación de áreas centrales han generado cambios en la composición socioeconómica de los barrios que hay en estas ciudades. Uno de los principales impulsores de la gentrificación en México ha sido el turismo, pues la inversión en infraestructura turística y la promoción de destinos, han llevado a la transformación de barrios cercanos a zonas turísticas en lugares atractivos para los visitantes, lo que ha incrementado la demanda de viviendas y servicios en estas áreas. Además del turismo, la gentrificación también se ha relacionado con el desarrollo de proyectos inmobiliarios, la llegada de grandes empresas y la construcción de infraestructura como nuevos centros comerciales, desarrollos residenciales de lujo. Estos cambios pues han generado un aumento en los precios de las viviendas y en el costo de vida. Esto dificulta que los residentes de bajos ingresos puedan permanecer en la zona. La gentrificación en México ha generado un debate sobre sus impactos sociales y económicos. Por un lado, se argumenta que puede revitalizar áreas deterioradas, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los residentes. Sin embargo, bueno, también se ha observado que puede causar un desplazamiento y esta es la parte pues negativa de la gentrificación, porque se forza una segregación socioespacial y pérdida de identidad cultural, ya que los nuevos residentes tienden a ser de un estrato económico pues más bajo. Es importante también señalar que la gentrificación no es un fenómeno que ocurre solo en México y sus efectos varían según el contexto y las características de cada barrio o de cada ciudad. Ahora, retomando el capítulo de David Harvey, este pues nos examina las raíces urbanas de las crisis capitalistas y destaca cómo la urbanización desempeña un papel fundamental en la generación y la producción de crisis. Su análisis nos lleva a reflexionar sobre la interconexión entre el desarrollo urbano y la dinámica económica del capitalismo y cómo estos procesos contribuyen a la inestabilidad.
La acumulación y especulación de capital en el sector inmobiliario, la sobreacumulación y la desigualdad espacial son algunos aspectos clave identificados por Harvey.